Un barco una vez quiso navegar, su nombre era la tetera del mar. El viento sopló y su proa hundió, remar chicos a remar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca León, soy estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación en el Instituto Universitario Trilingüe. Laboro desde hace 16 años en el nivel preescolar. Por eso para mí es tan importante e interesante platicarles un poco de la vida de Catalina de Bustamante, la primera educadora en América. La historia de esta persona es tan singular e ignorada, es la de tantas mujeres castellanas que emprendieron la aventura americana y que por su condición de ser mujer no debo de extrañarnos que hayan pasado tan desapercibidas. Interesante historia la de tantas mujeres a las que América, que era recién descubierta, abrió las posibilidades y las obligó en la mayoría de las veces a desempeñar un papel que era impropio los roles a los que estaban obligados y acostumbrados en una sociedad muy rígida. Sin embargo, cumplían con el papel de mujeres, acompañando a sus familiares, a sus esposos o hijos. Mujeres que viajaban reclamadas por algún familiar, mujeres que viajaban en grupo, todas ellas con los ojos puestos en el sueño americano, en la fortuna, cambio de estado, evangelización, misión, etc. Todas sobresalen las castellanas, las extremeñas y las andaluzas, que fueron muy numerosas. Múltiples mujeres ejercieron de conquistadoras, gobernadoras, descubridoras, guerreras o aventureras. Por destacar algunas, citaremos a María de Toledo, viuda de Diego Colón, virreina en Santo Domingo; Beatriz de la Cueva, gobernadora de Guatemala a la muerte de Pedro de Alvarado, su esposo; Mencia de Calderón y Sanabria, que comandó una expedición de 50 mujeres atravesando 1.600 kilómetros de selva; Inés Suárez, una modesta costurera que se hizo a la mar, mostrando más arrestos en busca de su hombre; Isabel Barrento, admirante de la armada que encabezó en 1595 una expedición por el Pacífico; la judía María de Estrada, que perseguida por la Inquisición se embarcó, naufragó y llegó a la Española, donde conoció a Hernán Cortés; también Catalina de Erauso, que era la monja alférez, que fue un soldado en las reinas de Perú y Chile; o Beatriz Bermúdez de Velasco, que combatió en Tenochtitlan. Fueron tantas las protagonistas de todo estado, clase y condición que aún con estas diferencias sociales no impidieron que ejercieran como aventureras, escritoras y evangelizadoras o artistas. En resumen, todas ellas vivieron infinitas problemas y peligros, se involucraron en las horrorosas exploraciones, fueron protagonistas de conflicto, fueron guerreras y gobernaron territorios. Testimoniaron un gran valor y sacrificio sin que jamás se les reconociera mérito alguno. Todas ellas hicieron historia. Pero, ¿quién fue Catalina de Bustamante? Acompáñame a conocer su historia. Catalina Bustamante es una figura destacada en la historia de la educación en México. Es considerada la primera maestra de América. Nació en 1490 en Llerena, municipio de España. Viajó a las Indias en 1514 acompañada por su marido Pedro Tinoco, sus 2 hijas y 2 cuñadas. Llegaron a Santo Domingo, capital de la Española. Ese mismo año, Fray Bartolomé de las Casas comenzaba a denunciar los abusos de los encomenderos y tuvo lugar su conversión, renunciando a sus encomiendas
para convertirse en defensor de los indios. La Iglesia, evangelizando y educando, desempeñó un papel esencial en el proceso de integración. Esta educación se sostenía en la castellanización de los indios, el conocimiento de la lengua para conocer la palabra del Evangelio. Los frailes hicieron lo propio tanto con los hombres como con las mujeres. La inducción de las niñas recurrieron a algunas damas piadosas instruidas provenientes de Castilla. Se sabe que en la etapa precolonial eran las mujeres indias quienes educaban a los niños desde el nacimiento hasta que llegaban a la vida adulta. Quizás sea este un factor relevante para comprender la especial dedicación a la evangelización de las niñas indias. Tras la conquista, en 1526, Catalina de Bustamante vivía ya en Texcoco, ya había enviudado y había llegado con sus 2 hijas y un yerno. Por las razones explicadas, desde Texcoco se le pidió a Carlos I que mandara misioneros. El emperador mandó a 3 franciscanos. Uno de ellos era Fray Pedro de Gante, quien fundó en Texcoco la primera escuela de la Nueva España en la que se enseñaba latín, castellano y numerosos oficios. Otro franciscano fue Pedro de Gante, que aprendió el náhuatl para escribir el primer catecismo conocido en esa lengua y para poder enseñar la doctrina. Y en el año de 1526, los franciscanos levantaron ya un monasterio en la zona con mano de obra indígena. Pronto los misioneros franciscanos se vieron desbordados, carecían de tiempo para hacerse cargo de tanta niña y solicitaron al rey que les enviaran mujeres españolas que se dedicaran a educarlas. Pero como esta ayuda no llegaba, acudieron a Catalina Bustamante, quien aceptó esta misión, convirtiéndose en la primera maestra de América. Catalina de Bustamante dirigió el primer internado durante 2 décadas y se consagró de pleno a la educación en una enorme entrega. Cuando el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, la propuso como directora del Colegio de Niñas Indígenas de Texcoco, la describió como una mujer de nuestra nación honrada, honesta, virtuosa y de muy buen modelo para otras mujeres. Catalina fue pionera en la loable tarea evangelizadora y con harta dificultad debió aprender el náhuatl y así enseñó a las niñas la lengua castellana. Catalina quería inculcarles otros valores, como la forma decorosa de vestir, nociones de catecismo, conducta moral, virtudes para matrimoniar y llevar una casa, etc. Con los años, Carolina se vio colapsada y fue entonces cuando recibió la ayuda de la emperatriz Isabel, quien le envió una comisión imperial de monjas profesas para educar y evangelizar a las niñas, pues era para ella una auténtica misión pedagógica. Estas mujeres continuaron con esta tarea educativa en otros colegios de niñas. Aún así, se seguía con la búsqueda de maestras españolas, ya que esta misión era complicada. Una vez encontradas, les costaba mucho convencerlas para cruzar el océano, dejar patria y familia. Algunas se enfermaban o no se adaptaban y se regresaban, mientras que otras se dedicaban a asuntos personales, y es el que el número de educadoras era numeroso. Así, el Colegio de Madres de Dios, uno de los más diversos centros, contaba ya con 400 niñas. Cuando estaba consolidado el Colegio Femenino de Texcoco, en 1529, Juan Peláez de Berrios, hermano del presidente de la Audiencia de México, raptó a 2 muchachas indígenas. Catalina exigió la devolución de sus pupilas y un castigo severo para los secuestradores, pero el presidente de la audiencia maniobró para callarla. Con el apoyo del obispo Zumárraga y los franciscanos, escribió una carta al rey Carlos I, pero este no se encontraba en España.
y la carta llegó a manos de Isabel de Portugal, regente en ausencia de su esposo. 7 días más tarde, la reina envió otra carta a los miembros de la primera audiencia de México, en la que confirmaba el apoyo a Carolina. Además, la reina Isabel ordenó la búsqueda de mujeres letradas y ejemplares que viajaran a la Nueva España para educar a las niñas. No era una labor fácil. Muchas no estaban dispuestas a dejar su tierra, su familia y cruzar el Atlántico. Además, debían contar con cierto conocimiento de náhuatl, pues las alumnas no entendían el español. Un pequeño grupo fue quien aceptó la misión y solamente la viuda Catalina Hernández, quien llegó con su pequeña hija, fue destinada al colegio de Texcoco. Catalina trajo de España cartillas para enseñar a leer por el método silábico, además de la enseñanza del castellano y la doctrina cristiana. Las niñas indígenas recibían conocimientos de higiene, labor doméstica, bordado de seda o tejido. Desde esta visión humanista y cristiana, Catalina inculcó a los jóvenes el derecho a elegir esposo y no dejarse vencer o regalar a colonos y caciques. Sin duda, esta es una de las experiencias educativas más innovadoras del Renacimiento. Su mérito fue enorme si consideramos todas las dificultades que padeció para defender la dignidad de las mujeres tradicionalmente humilladas, en una época en que educar a las mujeres era inusual en casi toda Europa, pues la educación formal era un privilegio para los varones. Justamente por esa labor tan importante, Carolina de Bustamante pasó a la historia en la educación de México. En Texcoco, algunos centros educativos e instituciones llevan ya su nombre. Además, en su memoria se ha levantado una estatua, obra de una interesante escultura mexicana, Maru Santos. Carolina Bustamante, al igual que muchas maestras y alumnas, murió durante la peste de 1545. Un barco una vez quiso navegar, su nombre era la tetera del mar. El viento sopló y su proa hundió, remar, chicos, a remar. Pronto el ballenero vendrá y azucarite y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar será hora de zarpar.